Hoy en Orientando vamos a hablar del Sáhara, que recuerden, fue una provincia española incluso con sus procuradores saharauis en las Cortes. Descolonizada por mandato de la ONU en 1975, fue ocupada por Marruecos a pesar de que el Tribunal de La Haya le negó legitimidad y derechos históricos. También Naciones Unidas pidió un referéndum que nunca ha llegado a celebrarse. El país ha quedado dividido por un muro que lo traspasa de norte a sur, tierra y tecnología. Muchos saharauis siguen viviendo en campamentos de refugiados, mientras el Sáhara ocupado está bajo un férreo control policial y militar. Brotan aires de intifada y vamos a hablar de ello en el programa. La República Árabe Saharaui Democrática ha sido reconocida ya por casi un centenar de países y es un país ocupado en su mayor parte. A pesar de la lucha de los saharauis, algunos consideran al gobierno de Marruecos un aliado demasiado interesante como para no permitirle sus caprichos imperiales. ¿Hasta dónde llegan las responsabilidades de una potencia colonial? ¿Es viable el Sáhara? ¿Tiene de verdad un proyecto nacional? Lo hablamos en Orientando. Colonizado por España, el Sáhara Occidental pasa a ser provincia española y en 1963 dos procuradores saharauis entran en las Cortes tras jurar sobre el Corán. Les seguirán 4 procuradores más. En 1975 España tiene el mandato de la ONU para descolonizar su provincia del Sáhara español y la responsabilidad de proteger a la población saharaui. El Reino de Marruecos inicia la marcha verde para anexionarse el territorio. Juan Carlos de Borbón, entonces príncipe, en noviembre de 1975 visita a los militares españoles en el Sáhara Occidental. Les dice: España cumplirá sus compromisos y tratará de mantener la paz, don preciso que tenemos que conservar. No se debe poner en peligro vida humana alguna cuando se ofrecen soluciones justas y desinteresadas y se busca con afán la cooperación y el entendimiento entre los pueblos. Debemos proteger también los legítimos derechos de la población civil saharaui, ya que nuestra misión en el mundo y nuestra historia nos lo exigen. El 28 de febrero de 1976 se arrió la bandera española en el Sáhara. El territorio fue ocupado por Marruecos y Mauritania, reprimiendo a los saharauis a pesar de la indignación de los militares españoles. Se inició una guerra en la que Marruecos, con apoyos de Washington y París, empujaría a parte de la población del Sáhara a refugiarse en el desierto sur de Argelia. En 1981, Marruecos acepta ante el secretario general de la ONU la celebración de un referéndum en el Sáhara Occidental. No lo cumple. En 1985, el Comité de Descolonización de Naciones Unidas reconoce la autodeterminación del pueblo saharaui. 6 años después, Naciones Unidas aprueba el plan de paz que crea la MINURSO, establece el alto el fuego y señala el 26 de enero de 1992 para el referéndum. Las condiciones son aceptadas por las dos partes, pero el referéndum sigue sin celebrarse a pesar de que la República Árabe Saharaui Democrática ha sido reconocida por casi un centenar de países. Actualmente la situación sigue sin resolverse, aunque Mauritania abandonó la parte sur después de las continuas derrotas militares por incursiones de la organización independentista saharaui Frente Polisario. El Sáhara Occidental continúa dividido y militarizado en la mayor parte bajo gobierno marroquí, que también ocupó militarmente la inmensa mayoría de la zona sur, abandonada por Mauritania. El Sáhara Occidental es hogar de inmensas reservas de fosfato, de aguas ricas en pesca y de potenciales depósitos de petróleo. Marruecos controla los centros urbanos y económicos del Sáhara Occidental. Se beneficia de la extracción de estos recursos naturales. Ello a pesar de la resolución de las Naciones Unidas 1514 de 1960 de la Asamblea General, por la que la potencia administradora de un territorio es responsable de asegurar que cualquier beneficio económico obtenido en su colonia debe beneficiar directamente a los habitantes de dicha colonia. Además de un referéndum de autodeterminación, la protección de los derechos humanos y el cese de la explotación de los recursos naturales, el Frente Polisario aboga por el desmantelamiento del muro militar marroquí que divide el Sáhara Occidental en dos. Los abusos que ocurren en las zonas del Sáhara Occidental bajo el control marroquí han sido ampliamente documentados por las organizaciones Human Rights Watch, Amnistía Internacional, la Comisión Ad hoc sobre el Sáhara Occidental del Parlamento Europeo y el Departamento de Estado de Estados Unidos.
40 años después de la descolonización del Sáhara Occidental por mandato de la ONU, la historia se muestra llena de frustraciones y plagada de olvidos y traiciones, especialmente oscuras en cuanto a su complicidad con los intereses de Marruecos. Bueno, pues yo creo que ha quedado perfectamente resumido en el vídeo. 40 años de la Marcha Verde, 14 desde la firma de ese alto al fuego que ya vemos que ha servido para relativamente poco, y también la promesa de un referéndum que nunca llega. Vamos a hablar del asunto con tres expertos a los que les presento ya mismo. Saludo en primer lugar a Abdullah Arabi, es delegado del Frente Polisario. Gracias por venir, bienvenido. Tenemos con nosotros también a Ebaba Hameida, es periodista y ha dirigido un documental que le recomiendo especialmente, Raíces y Clamor, un documental que se centra en la juventud saharaui, esa que dicen que vive en una olla a presión que puede estallar en cualquier momento. Y les presento también al profesor de la Universidad CEU San Pablo de Madrid, Luis Togores, profesor de Historia. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Bueno, algo que yo creo que está en mente de todos cuando hablamos del conflicto del que hoy nos centramos en orientando. ¿Cómo es posible que Marruecos, tantos años después, no hayan servido para nada o prácticamente para nada las resoluciones de Naciones Unidas, los mandatos, las exigencias de que se celebren referéndums, y nada de todo eso ocurre? Pues debido fundamentalmente a una actitud intransigente por parte de Marruecos y una pasividad por parte de la comunidad internacional que en algunas situaciones roza la complicidad. Por lo tanto, los saharauis creo que hemos demostrado de forma sobrada que lo que queremos es una solución mediante la vía pacífica, pero lamentablemente eso no se está teniendo en cuenta por parte de Marruecos ni por parte de la comunidad internacional. Por situarnos un poco y porque los espectadores también identifiquen vuestras posturas, le voy a pedir al profesor que responda a la misma pregunta. Vamos a ver, Marruecos ahora mismo no tiene ningún interés, los saharauis no tienen fuerza material para forzar las relaciones en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y luego aquellos estados que podían avalar su causa, como podía ser España o como podía ser Rusia, antes Unión Soviética, Estados Unidos, ¿sí?, no tienen ningún interés porque es una causa perdida, con lo cual, como nadie hace nada gratis y los saharauis realmente en su situación actual no tienen nada que ofrecer, pues evidentemente están en una situación de abandono. Ebaba es hamadí, ¿verdad? Yo creo que yo no diría que es una causa perdida en absoluto. Yo soy joven saharaui, veo que hay nuevas generaciones saharauis que sí seguimos en esta lucha, que en 40 años Marruecos no ha conseguido marroquinizar el Sáhara Occidental, no ha conseguido que ningún país en el mundo reconozca su soberanía. Por lo tanto, yo creo que han sido 40 años bastante duros para mi pueblo, pero en los que se ha logrado mucho. Pero efectivamente, desde que se firmó este alto al fuego, seguimos esperando el deseado referéndum para la autodeterminación del pueblo saharaui. Ebaba, Abdullah, recordaréis aquellas declaraciones de un expresidente del gobierno español, Felipe González, que decía que el conflicto entre Marruecos y el Sáhara estaba destinado a un empate infinito. Sí, no sé pero cómo bueno, sientan esas declaraciones. Pero bueno, esas son declaraciones que demuestran realmente esta traición, ¿no?, del Estado español al pueblo saharaui. Yo creo que el mismo que ha hecho ese planteamiento es el mismo que en el año 76 en los campamentos de refugiados saharauis ha dicho que estará con nosotros hasta la victoria final. Por lo tanto, el cambiarse de pensamiento yo creo que deja mucho que desear de la persona que lo ha dicho. Por lo tanto, yo creo que eso entra en la dinámica de las posiciones de los diferentes gobiernos de España que ha habido hasta ahora. En estos días estamos asistiendo también a una reedición de ese planteamiento por parte de otro expresidente también español. En estos días está en Marruecos intentando reconocer la marroquinidad del Sáhara Occidental. Se puede hablar de traición por parte de España. Vamos a recordar también lo que le exige más bien Naciones Unidas a Marruecos con respecto al Sáhara. Bueno, se le pide el famoso referéndum, ¿sí?, que la verdad es que después de 40 años sería muy difícil porque los censos han desaparecido y además Marruecos ha llevado mucha población de Marruecos al antiguo Sáhara español y por tanto el censo sería muy complicado. Se podría hacer porque ese censo existe, pero sería, digamos, complicado y sobre todo después de 40 años. Eso tenía que haber hecho inmediatamente. ¿Cuáles fueron, yo creo, que los motivos? Vamos a ver. Yo creo que España no tenía realmente ninguna obligación con los saharauis.
nuestros militares Desde haber sido una provincia española. Sí, pero yo voy a dar mis razones. A ver, los militares que son, yo me dedico a la historia militar fundamentalmente y ahora estoy precisamente escribiendo una historia de la Legión, siempre han sido muy pro-saharauis porque la mayoría de ellos tuvieron muy buena relación con las tropas coloniales que teníamos allí. Es decir, pero sin embargo, los saharauis desde el año 55 siempre hicieron la carta marroquí, de hecho empiezan los conflictos armados, atentados contra los españoles, etcétera, y cuando llega la Marcha Verde hay una parte de ellos que son furibundamente antiespañoles, pero también antimarroquíes, y hay otra parte muy importante que son directamente antiespañoles y promarroquíes. Hay muy pocos, que son el grupo que lidera el coronel entonces Rodríguez de Biguri, que eran los antiguos, digamos, de la YEMA y que estaban vinculados al régimen franquista, que eran proespañoles. Por tanto, yo entiendo que políticamente el régimen español no tenía ninguna obligación, nada más que salir de allí lo mejor que se pudo, que yo creo que se salió razonablemente bien, porque ni los marroquíes ni con los saharauis teníamos ningún tipo... O sea que no hubo traición, no hubo abandono... No, bueno, abandono sí. Nosotros nos fuimos como otras potencias descolonizadoras y dejamos aquello. Yo creo que para los intereses de España, que es lo que preocupaba, se hizo mal porque se podían haber sacado más cosas de Marruecos. Baba, me temo que no está de acuerdo en absoluto. En absoluto. Yo siempre digo que la mayor condena del pueblo saharaui ha sido colonia española. España, os recuerdo que sigue siendo la administradora del territorio saharaui. España se fue del territorio y lo abandonó en manos de este vecino ambicioso como es Marruecos, y les recuerdo que entró con una marcha verde que para nada fue pacífica porque era acompañada de unas tropas militares que invadieron el Sáhara de una forma militar y brutal. Además, también hay que recordar que por lo que tengo entendido y por lo que me cuentan mis padres y mis abuelos y el pueblo saharaui, en absoluto había una mala relación con España, en absoluto hubo una convivencia pacífica entre el pueblo español y el pueblo saharaui en el Sáhara. Nosotros fuimos una provincia más y lo más vergonzoso es cómo la forma en la que España nos traicionó y nos vendió y nos dejó en manos de Marruecos. Y luego también decir que es normal porque los saharauis lo que querían era que se celebrase su referéndum de autodeterminación y que se descolonizara de una vez por todas el territorio saharaui. Entonces, el movimiento de liberación nacional estaba en auge en toda África, en Argelia y en Marruecos, y los saharauis también, por supuesto, que le empezaron en los años 50 a pedirle y a exigirle a España este referéndum. ¿Cómo se vive desde el Frente Polisario la política española actual con respecto al Sáhara? ¿Lo veis con impotencia? ¿Son 40 años de espera? De todas formas, referente al planteamiento del profesor, yo creo que no se trata de que los saharauis españoles, digamos que tiene obligación o no tiene obligación. España es el derecho internacional, este es un tema de descolonización. Por lo tanto, España, como cualquier otro país, colonizaba un territorio y se estaba pidiendo su descolonización. Y hay un libro del embajador de España en las Naciones Unidas que habla de que la misma persona estaba preparando la fórmula de descolonización y de repente se firman unos acuerdos aquí en Madrid mediante los cuales España abandona un pueblo y un territorio, y desde ese momento nos encontramos en la situación en la que estamos. Nosotros nos fijamos de forma muy detenida en la postura del gobierno de España, evidentemente porque a nivel jurídico sigue siendo la potencia administradora del territorio mientras no se descolonice el territorio. Esa es una realidad, eso no lo dice un saharaui ni un español, eso lo dice la literatura de las Naciones Unidas. Me parece muy importante este punto porque al final es si tenemos alguna responsabilidad sobre el Sáhara o no, y aquí veo que no hay acuerdo. Vamos a ver, el tema de la descolonización los españoles lo tenemos muy claro porque tenemos una parte de territorio español que todavía es colonia inglesa, que es Gibraltar. Lo que pasa es que una cosa es el derecho internacional, y sobre todo de las Naciones Unidas, que es una entelequia, y otra cosa es la realidad. Los españoles, cuando se produce la descolonización del Sáhara, bueno, eso que tenemos buenas relaciones con el pueblo polisario, con el pueblo saharaui, es cierto, pero no con el Frente Polisario. ¿Quién? ¿España? España. Cuando los españoles salen desde el año 55 y luego desde el año 73, 74 y 75, la lista de combates, de muertos y tal, de oficiales españoles es muy larga. Está ahí, vamos, ahora que estamos con los temas de la Legión, está el combate de Chera desde el año 56, es decir, que las relaciones, a pesar de todo,
con el ejército español eran buenas, pero realmente había atentados, oficiales saharauis asesinados porque estaban en policía nómada y asesinados por el Polisario. Es decir, que ahí, bueno, eso... Y además los datos... asesinados, te puedo dar nombres, fechas y días. Es decir, que eso no es un tema cuestionable. Es decir, pero eso no le quita a España la responsabilidad que tiene con nuestro pueblo. Se puede recurrir a todo tipo de argumentos y eso, pero la responsabilidad de España en ese conflicto es evidente. La forma de colonización y descolonización de España no difiere del resto del punto del mundo donde ha estado España. Lamentablemente es un colonialismo que no ha funcionado ni durante el colonialismo ni para la descolonización. Por lo tanto, la responsabilidad está ahí. Pero nosotros lo que estamos conscientes es de lo que nosotros somos capaces de realizar. No estamos esperando que España nos resuelva el conflicto, pero por eso no vamos a olvidar la responsabilidad que tiene España en este conflicto. Este conflicto surge y este drama por Saharaui por un error de la política exterior española. Bueno, todo eso con respecto a la historia, pero creo que también es importante que hablemos del presente, de la responsabilidad, de las exigencias que vosotros como representantes del pueblo saharaui le podéis hacer a España por el papel histórico que ha tenido y también por su presencia en organismos internacionales como Naciones Unidas. Nosotros entendemos, y siempre lo hemos dicho, que Marruecos es un país importante para las relaciones bilaterales con España. Nunca lo hemos negado. Y España como país y como gobierno está en la obligación de buscar una política de entendimiento con Marruecos y de cooperación, ¿por qué no? Pero nunca en detrimento de las aspiraciones del pueblo saharaui, que es lo que está sucediendo hasta este momento. Por lo tanto, nosotros lo que pedimos al gobierno de España es que sea capaz de manejar unas relaciones bilaterales con Marruecos en las relaciones que interesan a los dos países, pero sin ceder al chantaje que ejerce constantemente Marruecos a nivel de las instancias internacionales para hacerle callar en cuanto al tema del Sáhara Occidental se refiere. Es la tónica de los años de transición española. Por lo tanto, ¿está cediendo un chantaje? Bueno, o sea, yo creo que hay dos políticas españolas, una de conservadoras y otra progresista. La política conservadora española siempre fue, desde los acuerdos de Madrid, en época de Franco, de llegar a un acuerdo y una empatía grande con Marruecos, primero con Mohamed V y luego con Hassan II. La política progresista, y antes has citado a Felipe González, inicialmente, cuando estaban en la oposición, era de abierta apoyo al movimiento saharaui y al Polisario, salvo hasta que llegó el momento de estar sentado en la Moncloa y González y luego Zapatero, etcétera, pues hicieron la política que era al final, porque todos los países son muy egoístas, la política lógica de España. ¿Quiénes son nuestros amigos y nuestros aliados? Son Estados Unidos, que es uno de los grandes baluartes de Marruecos, está Francia, que ahora con Francia tenemos otra capacidad de negociación, pero pensar que desde el año 68 hasta prácticamente los años 2002-2003 estaba el tema de ETA y el santuario era francés y nosotros teníamos que, de cierta forma, por intereses nacionales, llegar a un acuerdo con los franceses, que uno de los temas era Marruecos. Y Marruecos. Entonces nosotros cambiábamos cartas, es decir, tú controla ETA y nosotros, claro, eso se deduce que el tema del Sáhara ha sido una moneda de cambio en las diferentes relaciones bilaterales. Se deduce, ha sido calderilla, pero ha sido. Del planteamiento se deduce eso, que el Sáhara siempre se ha utilizado como moneda de cambio. Lamentablemente ha sido así. Pero hay que reconocerlo, evidentemente. Reconocerlo está bien. Que los partidos conservadores nunca han sido pro-saharauis. No, es que no se trata. Aquí no se trata. Perdona, sí han hecho perdóname, profesor. Aquí no se trata de ser pro-saharaui ni anti-marroquí. Aquí no se trata de eso. Ante la justicia, o es con la justicia o con la injusticia. Aquí no se trata. Nosotros no pedimos que nadie sea pro-saharaui y anti-marroquí. No. Pedimos que alguien se pronuncie sobre la justicia. ¿Este es un tema de justicia y de derecho internacional? ¿Sí o no? Si sí, ¿por qué se mira hacia otro lado? Eso es lo que pedimos. No pedimos que nadie sea pro-saharaui, no. A todo Para esto. eso nosotros lo buscamos. Reitero otra vez que nuestra mayor condena es haber sido colonia española. Baba, en este sentido. Sí, te voy a hacer una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste en el Sáhara? Yo estuve en los campamentos. Yo es que tengo la desgracia. Yo no conozco mi tierra. El Sáhara Occidental está ocupado por Marruecos. No, yo nací en los campamentos de refugiados saharauis. Y yo nací en unos campamentos donde, por un problema de salud, tuve que dejar los campamentos de refugiados y venirme a Europa. Primero estuve en Italia y luego vine aquí a España. Pero al hilo de lo que se estaba comentando, yo no espero nada del gobierno español, no espero absolutamente nada. Los saharauis podemos decir que hemos perdido la esperanza en el gobierno español y exigirle, ¿qué le vamos a exigir? Yo solo le exigiría que cumplan con su responsabilidad política, histórica, moral, porque al fin y al cabo si el movimiento de solidaridad con el pueblo saharaui es uno de los movimientos solidarios más grandes que hay en España, no se puede
O sea, las cosas están muy claras. El pueblo español nos apoya. Recordemos que cada año, cada verano, ¿verdad?, visitan 10.000 niños. España son acogidos en nuestro país. A todo esto, ¿es viable un Estado saharaui? Un Estado, recordemos... Por supuesto, y de mucho beneficio para España. Y de mucho beneficio para España. Lo que pasa es que España tiene... tiene 100.000 habitantes. No se trata, yo creo que ningún Estado se puede medir por la cantidad de habitantes, porque existe en el corazón de Europa Estados que no superan ni la cantidad de Sahara. Por lo tanto, ese factor que muchas veces se utiliza, yo creo que no es aplicable al tema del Sahara Occidental. Y con una potencia económica y unas posibilidades económicas. Recursos económicos que está negociando Marruecos y son los que mantienen las potencias influyentes calladas. Bueno, mucha arena. Mucha arena, los fosfatos, está la pesca, uno de los mayores productores pesquero más grande, y por lo tanto recursos se ofrece. Lo que pasa es que el tema lo está manejando Marruecos a su antojo, y eso es cuando hablamos de chantaje y manipulación, estamos hablando del uso de los recursos de forma ilícita del Sáhara Occidental. Hay un dictamen del Tribunal del Departamento Jurídico del Consejo de Seguridad donde dice que ese territorio, mientras está en litigio, le corresponde a su pueblo, que es el saharaui, decidir. Y en Marruecos nadie puede explotar sus propios recursos. Nadie. Entonces, lo más lamentable y grave es la violación de los derechos humanos en los territorios ocupados del Sáhara Occidental, con la presencia de los cascos azules de la ONU y con un territorio vetado a la presencia de observadores internacionales. Eso es interesante, porque Naciones Unidas ha ido prorrogando la misión de MINURSO, que es la dedicada en especial al tema del Sáhara, y sin embargo esa misión no tiene la potestad de velar sobre si se están cumpliendo o no los derechos humanos. La única del mundo que no tiene esa potestad, la única. ¿Por qué? Porque Marruecos lo veta. Lo único que hace es velar porque se esté cumpliendo el alto fuego. Pero es que el alto fuego no se ha violado porque los saharauis tenemos una fe ciega en que esta solución sea mediante la vía pacífica, pero planteamientos como el del profesor y otros nos están empujando a romper con esa vía pacífica, y nosotros aún así, y a pesar de todo, seguiremos apostando por la vía pacífica. Mayores, la posibilidad de que se rompa la vía pacífica. La vía pacífica es desde hace relativamente poco tiempo. 24 años. Sí, los 24 años, se dice rápido. Mientras que han tenido recursos militares de Argelia, han estado luchando. Yo creo que no tiene nada que ver, nosotros no hablamos de la guerra, hablamos ahora de la paz. Es que el problema no se puede enfocar esto desde el punto de vista militar. Si alguien cree que Marruecos es capaz de machacar a los saharauis, ha estado 16 años en guerra y no lo ha logrado. Por lo tanto, nosotros, en el momento en que se ha ofrecido la oportunidad de solucionar esto mediante la vía pacífica, haciendo concesiones enormes, pasar de reivindicar única y exclusivamente la independencia a un referéndum de autodeterminación sobre la independencia y la integración en Marruecos, lo hemos hecho desde una convicción, porque sabemos que los saharauis votarían por su independencia, y eso lo sabe Marruecos, por eso lo impide. Vamos a escuchar al profesor. Vamos a ver, el movimiento Polisario se equivocó en su momento de planteamiento político, probablemente porque, viendo las cosas desde 40 años después, claro, uno sabe evidentemente. Pero en aquel momento, el movimiento Polisario jugó la base de los no alineados, de Argelia, etcétera, en plena Guerra Fría. Y por tanto, los posibles aliados occidentales que podía tener de simpatía, como de hecho podía ser España, evidentemente cayeron en el lado marroquí y siguen en el lado marroquí. De hecho, hoy día Argelia, que era el tradicional amigo del Polisario, bueno, pues ya es un amigo que le da mucho menos apoyo del que daba en los años 76. Argelia. ¿Cómo puede usted calificar el apoyo o no apoyo a Argelia si Argelia nos tiene en su propio territorio? Pero cada vez el apoyo... Yo creo que este es un planteamiento que responde... Estas son las tesis marroquíes. Es un planteamiento que responde a la época de la Guerra Fría. Nosotros, como Frente Polisario, como saharauis, fuimos víctimas de la Guerra Fría, fuimos víctimas de esa coyuntura porque todo el mundo nos situaba al lado del bloque soviético. Porque estaba... Muy bien, porque os situaba, es que estabais al lado del bloque soviético. Hemos resistido y aguantado porque realmente no era así. A los saharauis. Argelia a nosotros nos ayuda en todos los sentidos, pero también hay que decir que nosotros hemos construido un Estado desde la nada. Nosotros, Argelia nos ofreció una parte de su territorio donde nosotros vivimos de forma independiente de Argelia. Por supuesto que Argelia nos ofrece ayuda y en todos los sentidos y en todos los ámbitos. ¿En los campos de refugiados de Tindouf y en algún otro más? Por supuesto, pero nosotros en los campamentos de refugiados somos saharauis y estamos bajo la administración del Frente Polisario y de la República Saharaui. Y nosotros hemos conseguido a lo largo de estos años, no es verdad que no se ha conseguido nada, por supuesto que se ha conseguido. Tenemos más de 85 países en el mundo que nos reconocen. Somos miembros de la Unión Africana y, por lo tanto, un Estado saharaui claro que es viable. Y, por supuesto, gracias a los países africanos y, sobre todo, a Argelia. Argelia mantiene su apoyo, yo creo que estamos por el apoyo que tiene Argelia, evidentemente. Nos ha ofrecido una parte de su territorio para
instalar los campamentos, y nosotros los campamentos los tenemos como una estructura que nosotros entendemos que nos va a servir como base para construir ese futuro Estado al que esperamos todos los saharauis. Por lo tanto, el planteamiento de la Guerra Fría, que los países que apoyaban y eso, hoy en día nosotros estamos en lo que es la legalidad internacional, en la aplicación de un plan de paz que prevé la celebración del referéndum, donde las Naciones Unidas ya tiene un censo elaborado para ese efecto. Por lo tanto, simplemente aplicarlo y darle la oportunidad al pueblo saharaui de decidir mediante las urnas qué es lo que queremos en los saharauis. Yo cuando defiendo los derechos del pueblo saharaui, que no nos impongan nada, que no nos impongan ser marroquíes, que no nos impongan ser saharauis, simplemente que nosotros tenemos un derecho inalienable, un derecho que está recogido en muchas resoluciones. Nosotros somos un pueblo africano que ha sido colonizado por España, y nosotros tenemos el derecho a elegir sobre nuestro futuro. Si queremos ser marroquíes, si queremos ser argelinos, o si queremos ser chinos, o si queremos ser saharauis. Y Marruecos y la gente que defiende su postura, ¿por qué nos niegan este derecho? ¿A qué temen? ¿A qué teme Marruecos para no? Yo no soy pro marroquí, no te equivoques. No lo estamos pro marroquí. Pero tampoco soy pro saharaui, vamos a ver, yo soy pro español, que es distinto, yo soy pro español. Entonces yo entiendo, que además lo has dicho muy bien, Evaba, que para vosotros la gran desgracia fue ser colonizados por los españoles, puede ser. Pero yo también entiendo que no sé el motivo por qué los españoles teníamos que morir por los saharauis. En un momento que los saharauis querían que nos fuésemos, y los marroquíes también, salvo los militares, que eran los únicos que realmente se querían quedar para defender por supuesto, el Sáhara. Porque ellos vieron como marroquíes tenía intenciones. Mi padre estuvo en tropas nómadas. Nosotros tenemos el apoyo de los militares españoles y de la población española que vivió en el Sáhara. Pero porque estaban equivocados. ¿Cuántos militares entonces estaban equivocados? Mi padre entre ellos. Las primeras asociaciones que nacieron es la primera vez que escucho un argumento así. Abdullah. Las primeras asociaciones que nacieron en el Estado español lo iniciaron los militares españoles que venían del Sáhara por la indignación que tenían, y hay todos que están todavía constituidos en asociaciones y que están trabajando constantemente con nosotros en ese tema, y organizan viajes a los campamentos, visitan los campamentos. Por lo tanto, el intentar analizar todo el Frente Polisario en 40 años, a esos 2-3 años del inicio, donde evidentemente cada uno puede tener su opinión respetable, pero la realidad es la realidad. No por eso se puede negar la realidad. Por lo tanto, estamos ante un tema de descolonización en la agenda de las Naciones Unidas, que año tras año España, uno de los países, vota a favor de la desconexión del Sáhara hoy en día, y ahora mismo está en debate en la Cuarta Asamblea de las Naciones Unidas. Por lo tanto, ese es un tema de descolonización inconcluso, y como tal el derecho internacional lo define de una manera clara, que hay que permitir al pueblo afectado, que el pueblo saharaui, decidir mediante las urnas qué quiere ser su destino. Por lo tanto, estamos ante ese tema. A partir de ahí podemos analizar la implicación del Estado español, si nosotros esperamos que España lo resuelva. No, nosotros sabemos que depende única y exclusivamente del esfuerzo de los saharauis. Totalmente de acuerdo. Vamos a hacer una mínima pausa, porque vamos a echar un vistazo a la prensa. Hemos hecho un recorrido histórico sobre cómo ha analizado la prensa española el conflicto. El rey de Marruecos, Hassan II, quiso ocupar el Sáhara español aprovechando la agonía de Franco y la bisoñez del jefe de Estado en funciones, el príncipe Juan Carlos, quien viajó al territorio donde el futuro rey calmó al ejército español. Quería daros personalmente la seguridad de que se hará cuanto sea necesario para que nuestro ejército conserve intacto su prestigio y su honor. España cumplirá sus compromisos. Blanco y Negro le puso un 10 por eso. Impertérrito, el 6 de noviembre de 1975, Hassan II anuncia el inicio de la Marcha Verde. La respuesta de los militares españoles es que no darán un paso atrás. Hay respuesta internacional a la iniciativa del rey marroquí. La ONU le pide que se detenga. Su secretario general ha presentado un plan para hacer un referéndum. El Tribunal de Justicia de La Haya dice que Marruecos no tiene derecho histórico alguno sobre el Sáhara. Sin embargo, el mercado común no interviene por presiones de París, inmerso en negociaciones con Turquía. La marcha sigue. 350.000 marroquíes cruzan la frontera y se detienen 15 kilómetros después ante las líneas militares de la Legión. El 26 de febrero de 1976, España sale del Sáhara en cumplimiento de los acuerdos de Madrid con Marruecos y Mauritania. La población queda a merced del ocupante marroquí y la causa saharaui parece abandonar la portada de los periódicos. 40 años después, la represión continúa sobre el pueblo saharaui, un pueblo cuya rebelión tiene aires de intifada. Mientras, la connivencia con los intereses marroquíes impone sus condiciones a prensa y gobierno.
Pues viendo ese vídeo sobre la prensa y sobre el tratamiento que ha dado la prensa española al conflicto del que hoy hablamos en Orientando, precisamente nos contaba Evaba que ese ha sido tu proyecto de fin de carrera, ¿no? Ver cómo hemos analizado los españoles a través de la prensa vuestro conflicto. ¿Cómo hemos sido? ¿Cómo lo hemos hecho? Pues la verdad que he hecho un recorrido histórico yo también en mi trabajo fin de grado y comencé a analizar pues desde los principios de los años 70, del año 75 hasta más o menos la actualidad, ¿no? Y la verdad que varía muchísimo el discurso político español. Una de las conclusiones a las que he podido llegar que desde luego nosotros, nuestro tema, ha habido épocas en las que ha sido presente en los medios de comunicación españoles, sí, y otra época a lo mejor que menos, y que sobre todo que nuestra perspectiva y la perspectiva del pueblo saharaui está mucho más presente que la postura de Marruecos. Os voy a hacer una pregunta muy concreta a los tres. ¿Existe algo parecido a un lobby pro-marroquí en España? Yo creo que sí. Evidentemente. Yo creo que sí, porque nosotros tenemos gran cantidad de negocios, pero ya existía en la época de Franco, grandes intereses económicos con Marruecos. Intereses pesqueros, que no hemos mencionado todavía. Y demás cosas. Tenemos intereses turísticos, tenemos el problema de la inmigración. Es decir, nosotros tenemos muchos intereses. O sea, nuestros dos grandes vecinos, los tres grandes vecinos con los que hacemos más negocios son franceses, portugueses y marroquíes. ¿Por qué? Porque estamos al lado. Mientras que con los saharauis no tenemos ningún trato económico porque no es posible. Bueno, intereses está claro que hay, pero ¿existe ese lobby? Sí, sin lugar a dudas. El lobby pro-marroquí, según tengo entendido, y lo que pude también analizar, que lo he incluido en el trabajo, el lobby pro-marroquí se mueve sobre todo aquí en España a alto nivel, ¿no? Se puede decir que con dinero. O sea, no es normal el discurso de Zapatero en el Dakhla ocupado, en los distintos foros de derechos humanos que hace Marruecos. No es normal. O sea, está claro que hay gente y hay voluntades que Marruecos ha comprado a lo largo de estos años. Pero luego es verdad que aquí en Madrid, por ejemplo, hay una actividad pro-saharaui mucho más amplia y mucho más constante que la que puede hacer Marruecos aquí. O sea, Marruecos aquí no se atreve a hacer una conferencia en una universidad defendiendo el Sahara marroquí, no puede, pero sí que desde luego a alto nivel y con dinero compra voluntades. Abdullah, como delegado del Frente Polisario, ¿sentís apoyados desde España? Evidentemente, nosotros creo que sobre todo en los campamentos de refugiados y los últimos años la población saharaui en los territorios ocupados ha podido resistir por el apoyo que tenemos desde la sociedad civil española. Por lo tanto, nosotros a nivel de las instituciones, sobre todo gobiernos regionales, ayuntamientos y eso, hay una solidaridad amplia y constante con el pueblo saharaui porque los campamentos viven de la ayuda internacional. En cuanto a la pregunta, yo diría que sí, hay un lobby sobre los medios de comunicación que intenta silenciar el conflicto del Sáhara Occidental con ese fin de que nunca se reconozca la responsabilidad de España en el conflicto. Ese es el objetivo. Nosotros movilizamos a los profesionales de los medios de comunicación en todos los eventos que hacemos y los profesionales están dispuestos y se desplazan con nosotros a los campamentos y eso, pero luego para sacar la información el titular siempre lo decide la influencia financiera del medio y por lo tanto luego intentan compensarla con otra actitud hacia Marruecos. Voy a aprovechar que tenemos un profesor de historia más experto en el ejército para hacer una pregunta. Después de 40 años ya de conflicto, con el avance del wahabismo y la situación más conflictiva internacional en ese punto del planeta, ¿existe alguna posibilidad de que volvamos a ver un conflicto bélico ahí? Hombre, antes lo decía Baba, ¿hasta qué punto los jóvenes saharauis van a seguir aguantando? Existe. Hombre, el problema es conseguir el armamento para ello. No sé, la verdad es que ahora mismo el contacto, yo me muevo mejor en el pasado que en el presente, pero yo creo que todavía el wahabismo no ha llegado al Frente Polisario. Yo creo que puede llegar, pero yo creo que por el momento no hay más que verte a ti que vas con la cara descubierta. Os voy a leer una frase de Mansour Mofadel, secretario regional de las Juventudes, ¿verdad? Del Polisario. Dice: el Sáhara es una olla a presión. El Frente Polisario tiene que tomar medidas porque si no, la gente y los jóvenes en particular se van a rebelar.
Por supuesto que sí, o sea, la juventud saharaui está cansada, la juventud saharaui se encuentra repartida por el mundo. Los que están en los territorios ocupados se enfrentan a una política de ocupación diaria, donde hay una tasa de paro abismal. Los jóvenes saharauis, los territorios ocupados por Marruecos, no tienen derecho a trabajar ni a estudiar si dicen que son saharauis. La gente que está en los campamentos de refugiados, tenemos gente formada en todos los ámbitos. Tenemos a ingenieros, médicos, que luego vuelven a los campamentos de refugiados y ven que no tienen salida laboral. En los campamentos de refugiados estamos en un territorio que no es nuestro y por supuesto que nosotros exigimos a nuestro gobierno y al Frente Polisario que cambien de discurso, que hagan algo, porque este debate está cada vez más presente. Tenemos un delegado también del Frente Polisario. ¿Esas exigencias llegan incluso al punto de dirigirles a ustedes la petición de hacer algo, incluso recurriendo a las armas? Evidentemente, yo lo dejé caer en mi intervención anterior. Sí. Es humano, son generaciones que han nacido en un campamento de refugiados y no ven perspectivas de solución. Y el Frente Polisario seguimos apostando por la vía pacífica, entonces nos están exigiendo hasta cuándo la vía pacífica, o quieren ver pasos reales hacia esa vía pacífica o nos están pidiendo tomar decisiones y lamentablemente la única decisión que es alternativa a la vía pacífica sería la guerra. Por lo tanto, nosotros hasta ahora afortunadamente hemos podido gestionar y administrar esta impaciencia de nuestra juventud. Pero ¿hasta cuándo? También la pregunta es la que trasladamos a la comunidad internacional. Esa es la pregunta, sí. ¿Hasta cuándo, sobre todo, hasta cuándo un joven, que yo lo digo desde mi experiencia personal, o sea, yo he crecido en Europa, yo me estoy formando en una universidad como la Complutense y yo veo como aquí día a día, como los discursos políticos, como las ONGs, como todo el mundo se volca en tema de derechos humanos, de la paz, de la justicia, de la dignidad de las personas. ¿Acaso el pueblo saharaui no tiene dignidad? ¿Acaso hace falta muerte? ¿Hace falta que llamemos la atención? ¿Hace falta que nuestro conflicto sea sangriento para que la comunidad internacional cambie de discurso, hace algo? ¿Hasta cuándo? Sobre todo cuando ves que estás ante una comunidad internacional que se mueve por intereses económicos y no por lo que realmente defiende, ¿no? Que son los derechos humanos. No son la juventud saharaui que es impaciente, la impaciencia viene cuando ves la hipocresía del discurso político. Bueno, y después de 40 años, ¿qué ocurriría si finalmente Marruecos no da su brazo a torcer? Marruecos ese referéndum lo va a dar. No se celebra jamás. Se va a celebrar. Se niegan a hacer un nuevo censo. ¿Qué ocurriría? ¿Le bastaría al pueblo saharaui con conseguir nuevas cotas de autodeterminación, por ejemplo, mayor autonomía? Para nada, yo creo que este es un conflicto que llega a un punto en el que se ve que hay pocas posibilidades de solución, cuando realmente yo creo que está en una necesidad imperiosa de que se solucione por el bien de la región del norte de África, por Europa, fundamentalmente para España también, para la comunidad internacional, y por lo tanto nosotros confiamos. Marruecos no es un país que tiene un peso, digamos, que puede seguir ignorando las reclamaciones de la comunidad internacional. Es un país que está defendido por Francia fundamentalmente y por la pasividad de España, y por lo tanto nosotros entendemos y creemos que hay cambios políticos que tienen que vislumbrarse en esos países, y estamos también confiados en que habrá talantes políticos nuevos que son capaces de enfrentarse a Marruecos, y por lo tanto en eso confiamos. Este es un mundo que está cambiando, y por lo tanto el cambio también tiene que llegar al pueblo saharaui y a la solución del conflicto. Bueno, si se llega a ese referéndum, y antes además también lo citaba el profesor, veremos qué se hace con el censo, porque estamos hablando de un censo que es del año 75, lógicamente esa sociedad ha cambiado mucho por vías más o menos naturales y también por la política activa, entre otras cosas, del gobierno marroquí, de llevar población allí. Hombre, yo no sé ahora mismo, pero de los saharauis censados ahí, habría que ver cuántos siguen vivos, porque claro, 40 años quiere decir que gente que tenía 20 años el año 74, ahora tiene 64. Si tenían 30, pues en vez de 64 tienen 74, con lo cual una parte y de ahí hacia arriba ese censo se ha ido reduciendo, y probablemente la cantidad de personas censadas en el censo que hizo las Naciones Unidas con España, probablemente a lo mejor esté reducido a un 10 o un 15%, lo cual sería bastante complicado y habría que ver, probablemente sea una hay un listado. Ahora, hay que hacer lógicamente otro censo. No, la Naciones... Ya, pero entonces como con la población que vive en el Sáhara desde hace 40 años, con la población...
la cosa es mucho más complicada y Marruecos, vamos a ver, Hassan II era un tío muy listo, era un verdadero estratega de la política internacional, sabía muy bien que el tiempo jugaba a su favor. A mí es un personaje que no me cae nada simpático, pero hay que reconocer que es uno de los grandes estadistas del siglo XX. También dijo Hassan II que iba a exterminar al pueblo saharaui y que esta guerra iba a durar 2 semanas. Y nosotros seguimos aquí 40 años y seguiremos los años que hará falta. En los campamentos de refugiados la gente puede volver a los territorios ocupados. El Polisario no tiene detenido a nadie. Nosotros, por ejemplo, los que estamos aquí en España, nadie nos dice lo que tenemos que hacer ni lo que tenemos que defender. Y sin embargo, el pueblo saharaui está convencido. Se trata de una cuestión de dignidad para los saharauis. O sea, es un conflicto que ha marcado la vida de cada saharaui y los saharauis estamos convencidos de este conflicto. Por lo tanto, yo creo que la solución está más cerca que nunca. No es que, además, por utopía, simplemente es que se ve. Yo he tenido la oportunidad de participar en el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU en Ginebra y se ve el miedo que tiene Marruecos, se ve cómo está retomando otras estrategias, cómo está utilizando nuestra cultura, nuestra identidad para poder... Y sin embargo, Marruecos en 40 años no ha conseguido que nadie dijera, ni siquiera a sus mayores aliados, que el Sáhara es marroquí y su soberanía. Yo creo que Marruecos está convencido de que no puede seguir con este chantaje a la comunidad internacional e indiferente a lo que dicen las resoluciones de la ONU, como bien explicaba Abdullah. Pero no estamos viendo tampoco ninguna convocatoria de referéndum, pese a eso. Yo estoy convencida de que Marruecos es el primer Estado que sabe que el día de mañana se tiene que ir del Sáhara. Y lo tiene que abandonar. No se ha movido porque nosotros hay un plan de paz. Entonces nosotros, mientras las Naciones Unidas está intentando aplicar ese plan de paz con toda la intransigencia de Marruecos, con la pasividad de la comunidad internacional, nosotros seguimos apostando por ese plan de paz. Pero realmente Marruecos no puede salir de ese marco porque y no se puede tampoco ignorar la justicia y sobre todo la situación por mucho tiempo. Marruecos está en una situación de derechos humanos realmente preocupante en el sentido que hay informes de organizaciones de mucho prestigio a nivel de Estados Unidos y a nivel de la Unión Europea que denuncian las violaciones de los derechos humanos. Por lo tanto, se está moviendo en ese sentido de intentar que por lo menos los organismos influyentes en materia de derechos humanos no le castiguen más. Por lo tanto, organismos no se puede tan influyentes como la misión del Parlamento Europeo, que constató, y son palabras textuales, violaciones recurrentes de los derechos humanos, y vamos a constatarlo aquí en el plató si es lo que habéis visto, especialmente la libertad de expresión, asociación, manifestación y comunicación. Los saharauis en los territorios ocupados, como dice un gran activista saharaui, Ahmed Hamad, los saharauis allí viven bajo una gran cárcel. O sea, las ciudades ocupadas del Sáhara Occidental son ciudades militares. Los niños saharauis en el colegio no tienen derecho a preguntar sobre el mapa o decir que son saharauis. En los hospitales, si eres saharaui, no tienes acceso a la sanidad. No hay ni una universidad, como dijimos anteriormente. Por lo tanto, Marruecos, ¿cómo pretende ganarse otra opción de las que están en el referéndum como una autonomía si no se ha ganado el corazón ni siquiera de un saharaui? Profesor, que Marruecos haya conseguido que Naciones Unidas exima a MINURSO de hacer una valoración desde el punto de vista de los derechos humanos de lo que está ocurriendo en el Sáhara, ¿es una victoria de Marruecos? Bueno, yo creo que sí, es una victoria práctica. Pero es que, partamos de la base de que Naciones Unidas es un organismo prácticamente poco operativo. Es decir, nosotros ahora cuando hemos visto, por ejemplo, que tenemos conocimiento por españoles que han ido a Bosnia en los años 80 y tal, pues todos sabemos que las acciones de paz que hacían Naciones Unidas se podían hacer porque croatas, serbios y musulmanes en momentos determinados lo dejaban. En cuanto un barbero que en un pueblo decidía cortar la carretera del Nereva, se habían acabado la acción humanitaria. ¿Por qué? Porque nadie quiere emplear la fuerza y evidentemente eso lo sabe Marruecos. Y ahora, yo no creo que Mohamed VI tenga el talante tan duro que tenía Hassan II, pero evidentemente sigue la misma política que su padre y como sabe que la sociedad internacional no va a tomar ninguna medida de fuerza, pues sigue ahí encastillado. Bueno, lo cierto es que ahora mismo no hay ninguna institución internacional Ninguna. vigilando si allí se están violando los derechos humanos o no. Pero sin embargo, ¿no? asistimos a informes diarios, mensuales, de
de asociaciones que dicen que cómo se violan los derechos humanos. ¿Cuál es la situación de los campos de refugiados, de los campamentos de refugiados ahora mismo? Pues los campamentos viven de la ayuda internacional. Nosotros con la ayuda internacional hemos logrado crear una estructura a nivel de los campamentos para que los refugiados se sintieran identificados con su campamento, con su escuela, con su dispensario, con su hospital, con su institución, y a partir de ahí pues crear esa estructura que nosotros pensamos que nos va a servir en el futuro para empezar a construir ese Estado. Lo que pasa es que en los últimos años, debido a la crisis económica, a los recortes, reducciones en la cooperación y en la ayuda internacional, pues evidentemente se sienten afectados. Hay un 67% de las reducciones que afectan condiciones básicas como alimentación, sanidad, asistencia educativa, y por lo tanto eso se siente, pero aún así los saharauis, comparando los primeros años en los que iniciamos esto, tenemos una fortaleza y sobre todo una paciencia total, porque pensamos que la única alternativa que tenemos de la situación que tenemos actual es la solución del conflicto. Por lo tanto, ahí lo tenemos claro, y eso también lo sabe Marruecos. Y yo creo que en la pregunta si la victoria de Marruecos sobre la no inclusión de la vigilancia de los derechos humanos por parte, yo creo que es una derrota del derecho en la legalidad internacional. Es una derrota realmente. En esa derrota hay un símbolo, que es la cárcel negra. Y me gustaría que nos hablarais de ella. ¿Cuál es la situación que viven los presos allí? Pues la cárcel negra adquiere su nombre tristemente porque los saharauis que se manifiestan en los territorios ocupados, y es curioso, los manifestantes de activistas saharauis en los territorios ocupados por Marruecos son jóvenes que no superan los 25, 28, 30 años. Estamos hablando de jóvenes que nacieron bajo la ocupación. Y eso demuestra el fracaso de la política de ocupación que ha utilizado Marruecos. No, en vez de ganar, como decía Baba, la simpatía de los saharauis, la ha perdido porque ha intentado llegar con una represión total. Por lo tanto, es la cárcel en la que estuvo presa, además, Aminat Haidar, sí. Es cuando lo llevan allí y ya nadie puede preguntar por él. Recordemos la activista saharaui. Exactamente, estuvo allí, todos los activistas, y es una cárcel en la que... De todas maneras, a mí me gustaría hacer también un matiz que me parece absolutamente inaceptable. Es que en Marruecos no tienen prácticamente derechos ni siquiera los mismos marroquíes. Recordarlo, que el régimen de tiranía es igual, mucho más duro con los saharauis, pero también sobre los mismos marroquíes. Es decir, que es pero hasta con los españoles que intentan acceder al territorio. Es decir, que es un régimen pues aparentemente moderno, pero es un régimen que vive en el siglo XVI. Es una monarquía feudal. Los saharauis son maltratados, pero es que cualquier disidente marroquí, teniendo pasaporte marroquí, también es maltratado. Pero lo triste para nosotros... es tristísimo aceptar esa situación. Claro. Pero lo triste para nosotros... Lo triste para nosotros los saharauis es un país europeo con valores democráticos escoja ese sistema feudal en detrimento de un pueblo que aspira a construir un Estado que habla español, que tiene recursos, que es abierto. Es triste. Pero mira, Abdullah, hay una cosa que siempre a los españoles nos echa la culpa de todo. No, yo he dicho país europeo, yo no menciono a España. Pero somos nosotros. No, yo hablo de Europa en general, que los países cercanos. Pero hay otro dato que nunca hemos mencionado nosotros. Siempre hablamos de la importancia de Marruecos para España. Pero no hay que olvidar que el gas que se consume en España viene de Argelia. Sí. Jamás Argelia va a utilizar esas relaciones con España en función de la posición del gobierno de España sobre el Sáhara Occidental. Jamás. En cambio, Marruecos sí lo hace. Sí, pero porque sois una moneda de cambio muy pequeña. Claro, pero ese es el chantaje a la que nosotros nos referimos. Es una moneda de cambio muy pequeña. Pero ese es el chantaje que a nosotros nos referimos. ¿Qué es lo que realmente... Grande o pequeña, pero España desde si luego se cierra el mercado con Marruecos, España ¿en qué lo siente España? La ciudadanía. Si se cierra el mercado con Marruecos, ¿en qué? Bueno, pues mira, nosotros exportamos cemento, es decir, nosotros tenemos una serie de... Construcción. Pero si se cierra con Argelia, ¿de dónde sacamos el gas? ¿De Rusia? Argelia no se planteará nunca cerrar no lo va a plantear la entrada porque Argelia vive del gas. Porque es un estado de relaciones económicas financieras distintas a las relaciones políticas. Tiene su posición sobre el Sáhara y lo tiene claro, lo dice a Marruecos, a España y a las Naciones Unidas. Y sus relaciones económicas van por otro lado. Marruecos no es capaz de hacer esa política y es el modelo a seguir por parte de los países europeos, fundamentalmente España. Bueno, a nosotros nos llama la atención. Llegados a este punto, os voy a pedir a todos un último punto de vista. ¿Creéis que es hora de abrir, no sé si decir otra mesa de diálogo internacional, porque mesas hay para aburrir, pero no sé si habría que invitar a los invitados precisos, o para vosotros cuál sería la solución? Yo creo que la solución es evidente. Simplemente los saharauis pedimos una cosa: hay un plan de paz que está pendiente de aplicación. Si es viable
y se puede aplicar, que se aplique. Si no es viable y no es la solución, que nos lo digan, que se refiere a las Naciones Unidas y a partir de ahí los saharauis tendremos nuestra iniciativa. Bueno, pero así estamos 40 años. Necesitamos que mañana por la mañana alguien pero a mí me tome viene, una determinación. me dicen, es que, ¿Cuál sería esa determinación? Me dicen, es que lo máximo que puedes conseguir es una autonomía. Es que una autonomía me la da Marruecos. No necesito tener padrinos para eso. Yo no necesito ningún país que me apoye para que Marruecos me dé la autonomía. La ofrece Marruecos. Lo que necesito es que le digas a Marruecos, dejar a los saharauis decidir mediante lo que tú ofreces, que es la autonomía. Vaya. Yo creo que a quien hay que apelar es solo al pueblo saharaui. Los saharauis hemos visto como en 40 años solo contamos con nuestra propia fuerza, nuestra propia resistencia, nuestra dignidad y nuestra convicción de volver a esta tierra. Y solo a través de nuestra fuerza podremos conseguir algo. Y si la comunidad internacional nos está empujando a una vuelta a la lucha armada, nosotros volveremos porque más vale morir de pie que morir de rodilla, ¿no? Por lo tanto, estamos dispuestos a darlo todo por este conflicto. Y eso es lo que no tienen los marroquíes. Nosotros sabemos por qué estamos luchando y lo tenemos muy claro. Y además, la comunidad internacional tiene también que entender que se va a enfrentar a una nueva generación saharaui, a una generación que ha estudiado, a una generación formada, preparada y a una generación que está convencida de lo que le espera. Y esa generación, profesor, no se va a quedar quieta. Lo que pasa es que numéricamente es una población muy pequeña. Además, hoy día los conflictos que tiene Occidente con el mundo árabe son infinitamente superiores y más problemáticos para nosotros que lo que puede ser el problema del Sáhara, el Estado Islámico, la guerra de Siria, los acuerdos con Irak y con Irán. Entonces, bueno, pues el problema del Sáhara, que es una población, no sé cuántos son, 100.000 puede haber en los campos de refugiados, a medio millón. o medio millón, pues es la población de Guadalajara para el mundo occidental y por tanto eso es un problema. ¿Y cuántos habitantes tiene? ¿O Mónaco? Sí, bueno, no, pero pero existe en el corazón de Europa y porque son estados. Es que no se puede medir al Estado por la cantidad de población. Pero ante el problema del Estado Islámico, al problema de lo que pasa en Libia, pero esos son fenómenos que afectan a todo el mundo por igual, no tiene nada que ver con la es la realidad. Sí, es la realidad. Vamos acabando, profesor. Sí. Entonces, probablemente en la situación actual el problema del Sáhara está metido al fondo de los problemas de Naciones Unidas y de la sociedad internacional. Y eso por eso no yo es digo que sea justo, solo podemos contar con nuestro mismo apoyo. Por eso critico al Frente Polisario ante esta situación. O sea, estamos ante una situación en la que ni paz ni guerra para el pueblo saharaui. Por lo tanto, nosotros queremos que si nosotros necesitamos llamar la atención, sabremos cómo llamar la atención. Una última Pero de palabra verdad para hace falta volver a la lucha armada para conseguir Eso es como algunos académicos denominan la realpolitik, ¿no? Que nosotros tenemos que aceptar la realpolitik. La realpolitik yo la acepto siempre y cuando no antepone la economía a los derechos humanos. Por lo tanto, a mí la realpolitik que me dice esto es lo que hay, acéptalo como quieras, no me vale. A mí lo que quiero es dejarme decidir qué es lo que quiero ser. Y por lo tanto, yo creo que un Estado libre e independiente en el Sáhara Occidental es beneficioso para la coyuntura actual internacional, pero fundamentalmente para España. Pero hay que tenerlo en cuenta y trabajar para que eso sea así, independientemente de que eso enfade o no a Marruecos, y tratar de tener las relaciones de vecindad y de entendimiento con Marruecos. Nadie está en contra de ello. Nosotros no estamos pidiendo que haya yo creo que el Sáhara debería ser independiente, pero no existe esa los firmeza. Españoles no vamos a mover peón para hacer eso. Pero no existe lo está esa haciendo firmeza. la sociedad civil española, y con todo respeto. Y desde aquí mando un gran abrazo y saludo a todos los españoles que día a día luchan con el pueblo saharaui en todos los campos. Y le digo una cosa, que es triste, a mí lo que más me duele, que es lo que los analistas, que los periodistas, que los profesores, que los académicos sigan defendiendo o defienden este tipo de versiones ante una situación de derechos humanos, ante un derecho inalienable. No estamos hablando de separatismo, estamos hablando de un territorio que es nuestro, que antes era nuestro, un territorio que nos han quitado con la violencia, y un derecho inalienable que tenemos, un derecho fundamental como el derecho a decidir nuestro propio destino. Baba, Abdullah, doctor, profesor Togres, muchísimas gracias a los tres. 40 años esperando esa resolución. Esperemos que llegue, no sé si pronto, y a lo mejor es mucho pedir, pero llegará. Gracias, nos vemos en la próxima edición de Orientando. Hasta luego.